Dios les bendiga. Bueno, aquí estamos de nuevo, agradecidos con Dios por su bondad, por su gran misericordia. Y bueno, tratando de usar estos medios de comunicación frente a la situación, pues digamos que como que Dios nos obliga a usar los recursos, las cosas que tenemos a mano, para Él glorificarse. Él no tiene límites con su poder, con su deseo de ayudarnos, de guardarnos y defendernos. Y bueno, vamos a hablar hoy de no dudes. No dudes del poder de Dios, no dudes de la palabra de Dios, no debemos dudar. Nosotros vemos a través de la palabra de Dios los grandes relatos, las obras maravillosas del poder de Dios y cómo lo que Dios ha prometido siempre se ha cumplido. Todo se ha cumplido tal cual como Él lo ha dicho a determinadas personas en determinados momentos. Él lo ha llevado a cabo, pero Él, como siempre lo digo, Él busca aliados, digámoslo de esta manera, aliados aquí en la tierra, alguien que se ponga del lado de Él, del lado de Dios, de su palabra y la haga creíble. ¿Por qué esto? Bueno, hay muchos ejemplos de la palabra de Dios donde los hombres de Dios creyeron, se movieron, hicieron cosas, las cosas que Dios les indicaba y se cumplió todo, se cumplió la palabra, se cumplieron. Abraham hizo que lo que Dios le había prometido se volviera una realidad. Si se hizo realidad en el pueblo de Israel con el correr de los años, ellos llegan a ser nación y a través de ellos se cumple la palabra de Dios donde el Señor le dice a Abraham que de su descendencia, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Si nosotros vamos a San Mateo, por ejemplo, el Evangelio de San Mateo nos narra muy bien la genealogía del Señor Jesucristo, las 42 generaciones que hubieron hasta el Señor Jesucristo, hasta José, el padre del Señor Jesucristo, y cómo a través del Señor Jesucristo se viene a cumplir de ser bendecidas todas las familias de la tierra. Entonces vemos que Dios a través del tiempo va cumpliendo la palabra, va cumpliendo las cosas. Nosotros en este momento somos el cumplimiento de su palabra, el cumplimiento de promesas. Nosotros hacemos posibles que la promesa de Dios se cumpla en cada uno de nosotros. Y usted dirá, ¿cómo lo hago? Creyendo en la palabra, creyendo. Primero que todo, nosotros debemos identificarnos con la causa del Señor. Debemos identificarnos con un plan, con un propósito que Él tiene. Ir a la palabra, identificar el propósito y decir, oiga, Dios me está hablando aquí, esto es conmigo. Yo no soy el fruto de un desacierto, de la casualidad o cosas así, sino reconocer que si estamos vivos, tenemos una Biblia enfrente, tenemos la palabra de Dios, debemos identificarnos con ese Dios. Pero hay algo que nosotros debemos creer, las maneras en que Dios obra en nuestras vidas. Santiago lo dice de esta manera, porque usted dirá, bueno, pero ¿cómo identifico yo que Dios está conmigo? ¿Cómo sé que Dios sí está trabajando en mí, que Dios está obrando en mí? Bueno, sencillo. Primero tenemos que identificar las circunstancias. Usted dirá, pero es que a veces las dificultades son muy fuertes, las situaciones son muy difíciles y parece que Dios no estuviera allí, parece que yo estoy batallando con la duda, con la incertidumbre, con las circunstancias, con muchas cosas y como si Dios se hubiera olvidado de mí. Hay personas que le dicen a uno abiertamente, yo oro y a mí Dios no me escucha, yo hago cosas para Dios y como si Dios no viera. Bueno, pues el apóstol Santiago hace como una radiografía de todo esto, como un resumen y lo mira de esta manera y da una palabra de aliento. Queridos hermanos, gozaos y alegraos cuando os halléis en diversas pruebas. Pero usted dirá, pero ¿cómo me gozo yo en una dificultad, en una prueba? Bueno, el que sabe para dónde va no se pierde. Si nosotros realmente creemos en el Señor,
debemos saber que las dificultades son como la materia prima, como los instrumentos que Dios usa para manifestarse y para ayudarnos a desarrollar fe, a desarrollar confianza, a desarrollar seguridad en el Señor, para Él poder manifestar su poder. Recuerdo que en una oportunidad, cuando el Señor le habla a la higuera, hay un evento sobrenatural allí, la higuera realmente se seca, y lo que el Señor le estaba enseñando a los discípulos era sobre el poder de la palabra. Y Pedro estaba pues aterrado, maravillado, le dice al Señor: la higuera que maldijiste se ha secado, como diciéndole: Señor, ¿cómo es posible que usted está maldiciendo la obra de Dios, las plantas? ¿Cómo es esto? Y el Señor lo que les dice es: oiga, tengan fe en Dios. Y les da un ejemplo, dice: si ustedes le dicen a esa montaña, trasládete al mar, y lo hacen no dudando, sino creyendo, la montaña les va a obedecer. Y les dice: no solamente esto que yo hago ustedes harán, sino aún mayores cosas harán. Entonces hay algo que nosotros debemos entender, es que las circunstancias siempre las usó el Señor para manifestar su poder. Entonces, ¿qué espera el Señor? El Señor espera que, o más bien, ¿qué está haciendo el Señor con nosotros? El entrenamiento cuesta, yo siempre lo he dicho. Las cosas que usted y yo hemos vivido simplemente han sido un campo de entrenamiento. ¿Entrenarnos para qué? Entrenarnos para que desarrollemos miedos, temores, persecución por los males, las circunstancias, las finanzas, todo esto, escasez, limitación, enfermedades y cosas así. Claro que no, ese no es el plan de Dios, que estemos así. Pero son las circunstancias que Dios usa para que en medio de esas circunstancias desarrollemos fe y confianza, sabiendo que hay un propósito, que hay una meta, que Dios quiere usar su vida aún en medio de estas circunstancias, en medio de estas situaciones. Entonces, el apóstol Santiago dice: mire, hermanos, les aconsejo, gócense y alégresen cuando estén en diversas pruebas. No habla de una prueba, habla de diversas pruebas. Entonces, si hay pruebas, indica que Dios se está fijando en nosotros, que nos está entrenando, que nos está preparando, que está ahí con nosotros, y que el resultado será glorioso, será maravilloso. Pero en la prueba no nos podemos rajar, porque el Señor dice el apóstol Santiago: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, lo primero que el Señor quiere ver en nosotros es paciencia. Y es la ciencia de tener paciencia, paciencia. Es toda una ciencia para tener paciencia, ¿no? Y entonces a veces la gente dice: se me agotó la paciencia, se me acabó la paciencia con esto. Y hay gente que se enoja con Dios y dice: yo ya no espero más, tantas promesas, tanta palabra y no pasa nada. Entonces, ¿qué está haciendo usted? Pues simplemente soltó la paciencia y se dejó y echó mano del temor, de la duda, de la desconfianza. Y usted dirá: ¿y yo por qué tengo que tener paciencia para esperar una promesa, esperar que se cumpla? Porque de alguna manera estamos correspondiéndole a Dios de la paciencia que Él ha tenido con nosotros. Son 2000 años rogándole a la raza humana que nos arrepintamos, que nos volvamos a Dios, que nos acerquemos a su Hijo, que lo aceptemos, que le obedezcamos, que hagamos lo que Él nos pide, que hagamos. Y la verdad, pues con dificultad lo logramos, ¿no? Por ejemplo, hay algo que el Señor Jesús pide, que es la unidad para que el mundo crea. Cuando hay unidad en el pueblo de Dios, la gente va a creer, la gente va a decir: uy, estos cristianos son de verdad, en esta gente está el poder de Dios, en esta gente se dan las maravillas de Dios, qué sé yo. Y déjeme decirle que con dificultad a veces lo hacemos, mantenemos la unidad. Mantener la unidad familiar es un principio, ¿no? Y a veces como que no se puede, y hay personas que dicen: a mí déjeme así, déjeme hacer las cosas a mi manera. Usted hágalo como quiera, como a usted le parezca, y yo lo hago a mi manera. Ya no hay unidad. Ahí ya dañó la unidad, ahí ya está dañando el propósito de Dios. Entonces, dice que la prueba de vuestra fe produzca paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales
sin que os falte cosa alguna. Muy bien, entonces ya tenemos, digamos, como el material, ¿no? Como la materia prima, ya empezamos a entender, decimos, bueno, Señor, entonces ya voy a entender que estoy en tu plan, que estoy en tu propósito, que necesito desarrollar paciencia, que necesito desarrollar fe, confianza, amor en usted, amor en la palabra, todas estas cosas. Pero ¿y mis promesas cuándo se van a cumplir? ¿Cuándo es que mi vida va a ser, digamos, usada por el Señor? Yo quiero que mi vida sea el instrumento del poder de Dios. Yo quiero mostrarle a la gente que realmente tengo un Dios poderoso, un Dios maravilloso, un Dios que hace maravillas. Sencillo, cada circunstancia que usted vea en otra persona, una dificultad, ahí ya tiene usted su campo de acción. Si usted no lo usa, pues ya eso es asunto suyo. Pero no porque Dios no quiera usar su vida, no porque Dios no quiera usar su boquita, sus palabras, sino porque tal vez usted tiene temores, desconfianza, qué sé yo, y le tiene miedo al qué dirán o cosas así. Bueno, le voy a narrar algo de los discípulos. Los discípulos estaban allí con el Señor, estuvieron 3 años, vieron las maravillas de Dios y el Señor siempre les enseñó de una manera muy didáctica cómo usar, digámoslo de esta manera, el poder de Dios a través de ellos, o más bien cómo Dios los quería usar. Y vemos por allá en el capítulo 10 que está el Pedrito, el que tenía las revelaciones, pero que a la vez se dejaba usar por el diablo, ¿cierto? Y es muy feo dejarse uno usar por el diablo, ¿cierto? Y el Pedrito se deja usar por el diablo y el Señor lo trata de Satanás, porque no le dice, oiga Pedro, tenga cuidado, no se vaya a dejar usar por el diablo. De una vez le dice, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. En otra versión dice, usted es un peligro para el propósito de Dios. Esas personas que usted considera a veces como tan amigos, como tan considerados con usted, acuérdese que son un peligro para el plan de Dios, un peligro para el propósito de Dios. Mejor apártese de ellos, no les crea. Muy bien. En Hechos capítulo 10 está allí el Pedrito, el que negó al Señor, aún el Señor habiéndole advertido, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, yo he rogado que tu fe no falte, y él diría, no, pero ¿cuándo va a venir el diablo a hacerme cosas, qué sé yo? Y efectivamente al ratico ya estaba Pedrito siendo zarandeado por el diablo, el Señor lo restaura, lo arregla, lo deja listo, y les dice que van a recibir el poder, y que serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. En una oportunidad estaba Pedro ayunando, orando, viene una revelación, él no entiende la revelación, cuestiona a Dios porque el Señor le deja ver descender un lienzo del cielo con animales de todas las especies. Y una voz le dice, mata y coma, y dice, no, pero Señor, nunca nada inmundo ha entrado a mi boca, ¿cómo me va a decir esto? Y el Señor le dice, no llames inmundo lo que yo he santificado. El Señor le estaba hablando de personas y él entendía era de animales. Él en ese momento estaba muy, digamos, como muy centrado en lo que solamente en lo que veía. Y es que lo que nos pasa a veces, nos centramos más en lo que vemos que en el plan de Dios. Y en ese momento una voz le dice, oiga, allá abajo, porque él estaba en una casa, subió a la terraza a entregarle un ayuno al Señor, y dice que mientras le preparaban algo, él estaba allí, viene esa visión, y luego la voz le dice, allá abajo a la entrada de la casa hay unas personas, vienen a buscarte, ve con ellos. Y era los que había enviado el Señor a través de soldados de Cornelio a buscar a Pedro. Le dijeron, el Señor le dijo a Cornelio dónde estaba Pedro, en qué casa estaba. Fue Pedro, llegó a la casa de Cornelio y allí, en uno de los tantos eventos, de los tantos momentos poderosos que Dios usó a Pedro, allí está uno de ellos. Y Pedro entra a esta casa de Cornelio, empieza a predicar. Y en el versículo 38 suelta una palabra, de Hechos capítulo 10, una palabra poderosa, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret,
y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y dice Pedro, y nosotros somos testigos de esto. Y nos mandó que predicásemos el Evangelio y sigue predicando. Y cuando él está hablando así, desciende el Espíritu Santo, el lugar donde estaban tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Entonces esto se había vuelto ya muy común para Pedro, muy normal en él. A la gente que estaba allí estaban maravillados, pero ¿qué pasó? ¿Qué es esto? Que hablamos en lenguas, que todas estas cosas, la casa está temblando, se va a caer, qué sé yo. Y no, era la obra del Espíritu Santo a través de Pedro. El Señor les prometió un día que serían llenos del Espíritu Santo, que irían por el mundo, que llevarían el Evangelio, que las obras que Él había hecho, ellos también las harían y aún mayores harían. Allí se estaba cumpliendo esa palabra. Y se seguía cumpliendo y se siguió cumpliendo hasta los últimos momentos. Entonces, a veces para uno es normal orar por gente en diferentes lugares. Ahora usamos los medios de comunicación, no estamos allí poniéndole manos a las personas, nada de esto, pero los milagros suceden. Estas últimas 2 semanas ha sido impresionante la cantidad de personas, familias que han sido sanadas por el poder de Dios, orando por ellos. Yo aquí, metido aquí en un huequito que le llamo oficina, y la gente en otros países oramos por los medios de comunicación y la gente se sana. Y a ratos a mí me da temor porque yo miro esto como muy normal, como muy natural, ya así. Y la gente se maravilla. Me dan testimonio, pastor, mi mamá se sanó, mi papá se sanó, yo me sané, somos libres. Y me dan testimonio de otras veces que he orado por gente y que han sido sanados. Termino con esto. Yo no soy quien, no soy el gran maestro, cosas así, el gran teólogo, cosas así. Bendigo a todas estas personas que se dedican a estudiar la palabra, manejan la teología, la escatología, todo eso. Los admiro, los bendigo, son unos tremendos. Pero pues, ¿yo qué hago? Yo abro mi boquita, digo lo que dice la palabra, hago lo que el Señor indicó que hiciera y Él se manifiesta. ¿Por qué? Porque Él ve la necesidad. Él no lo hace por mí, Él lo hace por la necesidad que hay en las personas. Yo no soy nadie, yo soy un muchachito ahí que medio tengo algo de conocimiento de la palabra, pero doy gracias a Dios por un varón de Dios, el pastor Alberto, que me formó en la fe, me formó en creer en el poder de Dios, en creer que las maravillas de Dios son posibles. Y yo, pues digamos, lo que aprendí de él, al ver cómo Dios lo usaba con milagros creativos, cosas sobrenaturales, empezó por usarlo en mí. La primera vez que yo fui a una reunión con él, ese día se me fueron un bulto de enfermedades que yo tenía. Yo estaba atormentado por el diablo por años y ese día fue libre. Y cuando yo soy libre, yo empecé a ver que ese hombre tenía poder de Dios. Y una cosa que yo anhelé siempre es, yo quiero tener ese poder que este hombre tiene. Yo anhelo poder que Dios se manifieste a través de mi vida, así como lo hace, porque íbamos a lugares, visitábamos familias, la gente era libre, se iban los demonios, la gente era sanada, milagros creativos pasaban. Hoy en día le doy gracias a Dios. Eso lo está haciendo Dios a través de mi vida. El Espíritu Santo está obrando, pero es que no soy yo, es Él en mí. ¿Y Él por qué lo hace? Por la necesidad que hay en la gente, por la necesidad que hay en ellos. Así que le animo, no dude del poder de Dios, no dude de la palabra de Dios, no dude del llamado, no dude que Dios tiene un plan, un propósito. Él quiere usar su vida. Su vida es importante para este tema que estamos viviendo, para esto que está sucediendo. Yo sigo creyendo que por la llaga de Cristo todos fuimos curados. Así lo dice la palabra y yo así lo creo.
La palabra de Dios dice que como el Señor sanó a todos los oprimidos por el diablo. Si usted cree en la palabra, la opresión se va a ir, los males se van a ir y usted va a ser libre y usted va a glorificar a Dios en esta tierra. Esto no es el fin. No se deje llenar de terror. No dude del poder de Dios. No dude del poder de la palabra. Pase lo que pase, Dios seguirá trabajando para cumplir el propósito que tiene con usted, con su vida, con su familia y con su nación. Lo bendigo, Dios le guarde, siga adelante. Haré una oración por usted. Señor, encomiendo a cada persona que ha escuchado esta pequeña reflexión de tu palabra. Yo te lo encomiendo. Sé que esa persona tiene un llamado, está prestando atención. Es porque ella se identifica. Hay algo en el corazón de ella hacia ti, hacia esta necesidad que hay. Yo te lo encomiendo, Señor. Bendícelo y use estas vidas para gloria tuya, Señor. Que en ellos se cumpla la palabra donde tú dices que estas señales seguirán a los que creen. Úselos con prodigios, con milagros y señales. Bendice las naciones a través de cada persona donde llega este mensaje. Gracias, Señor, por este privilegio que me das de compartir tu palabra y de ser instrumento de bendición para muchos. Y gracias por las personas que un día, Señor amado, me tomaron de la mano, me formaron, me enseñaron a meditar en tu palabra y me mostraron el camino de la verdad y me dejaron ver el privilegio de servirte. Bendícelos donde estén. Gracias, Señor. Amén y amén. Le bendigo, Dios le guarde. Nos veremos en las naciones.